Buen día tengan todos ustedes. Espero que todos se encuentren muy bien. Yo soy el ingeniero Edgar Yacid Barrios Saucedo, ingeniero en química de procesos industriales. El día de hoy los voy a estar acompañando en la cápsula número 15 de la materia Química General. Bueno, para dar inicio con esta cápsula, voy a proceder compartiéndoles mi pantalla para que puedan ver la presentación que les traigo preparado. Bueno, por ahí ya se está compartiendo la pantalla. Así que vamos a dar inicio. Permítame un momento. Listo. Ok. Introducción. La cinética de las reacciones químicas es el estudio de las velocidades a las que ocurren las reacciones químicas y de los factores que influyen en ellas. A través de la cinética química, los científicos pueden comprender cómo las moléculas se reorganizan para formar productos a partir de los reactivos. Este campo es crucial para muchas aplicaciones, desde la ingeniería química hasta la biología, ya que permite controlar y optimizar procesos industriales y reacciones biológicas. En este tema se abordarán los conceptos fundamentales de la cinética química, las leyes que rigen las velocidades de las reacciones y cómo estos principios son aplicados en la práctica. Bueno, en esta cápsula número 15 vamos a ver la cinética de las reacciones químicas. En este tema vamos a situarnos en cuando pensamos en una reacción química, por lo regular solemos imaginarla como algo que ocurre de inmediato o algo que es fácil, o cuando entendemos por reacción nos vamos por algo que sucede en inmediatez. Y pues no es así, porque mezclamos dos sustancias y se produce un cambio, sí, pero en realidad detrás de cada transformación hay un proceso dinámico que está ocurriendo a cierta velocidad específica, y esa velocidad va a depender de diferentes factores o depende de múltiples. Por ejemplo, comprender ese proceso es justo lo que busca es lo que busca o lo que estudia la cinética química, ya que es la rama de la química que estudia la rapidez con lo que ocurren las reacciones y los mecanismos por los cuales los reactivos se van a transformar en productos. No se limita a saber si una reacción ocurre, sino que busca entender cómo y a qué ritmo. Por ejemplo, mientras algunas reacciones como la combustión de la gasolina son casi instantáneas, otras como la oxidación del hierro o la descomposición de los fósiles tardan años o inclusive pueden tardar siglos. El estudio de la cinética nos permite explicar por qué algunas reacciones van a ser lentas y cómo podemos acelerarlas o inclusive retardarlas dependiendo lo que nosotros queramos hacer, y sobre todo qué condiciones hacen que una reacción sea eficiente o no. Por ejemplo, en la industria, este conocimiento es fundamental, ya que optimizar la velocidad de una reacción puede representar la diferencia entre una producción rentable y una pérdida económica. Por ejemplo, para que podamos entender la cinética, debemos comenzar con un concepto clave: la velocidad de reacción. Y esta se define como el cambio de la concentración de un reactivo o un producto por una unidad de tiempo. En otras palabras, va a medir qué tan rápido desaparecen los reactivos o qué tan rápido se forman los productos. Se expresa generalmente en moles por litro por segundo. Por ejemplo, vamos a imaginar si una sustancia A se transformara en un producto B, la velocidad puede expresarse como la disminución de la concentración de A o el aumento de la concentración de B a lo largo de un tiempo determinado. En el laboratorio vamos a medir y vamos a ir observando cómo se cambia la cantidad de una sustancia en intervalos regulares. Y ahora, pues todo esto va a depender de la velocidad, porque vamos a ver aquí de qué depende, o sea, de qué depende que sea tan rápido o sea tan lenta nuestra reacción, ya que hay diferentes factores que influyen en la rapidez de una reacción. Primero vamos a tener la concentración de los reactivos, ya que en la mayoría de los casos, mientras mayor sea la concentración, mayor va a ser la frecuencia de choques entre las partículas. Por lo tanto, esta va a ser más rápida la reacción. Es como una pista de baile. Si hay pocos bailarines, chocan raramente, pero si estamos en un lugar que está lleno de bailarines, los encuentros pues van a ser mucho más frecuentes, y lo mismo pasa en la química.
En segundo plano, otra de las cosas que influyen es la temperatura, ya que al aumentar la temperatura, las partículas se mueven más rápido y chocan con más energía, y esto está aumentando la probabilidad de que las colisiones sean efectivas. De hecho, muchas reacciones químicas se aceleran notablemente con solo unos pocos grados de incremento, o sea, no necesitan tanto. Y en tercero, la superficie de contacto. Y esto especialmente cuando uno de los reactivos es un sólido, ya que si trituramos un sólido en partículas más pequeñas, estamos aumentando su superficie expuesta y por lo tanto estamos aumentando la velocidad de la reacción. Y en cuarto, tenemos la presencia de los catalizadores, ya que un catalizador es una sustancia que va a acelerar una reacción, pero sin consumirse en ella. Lo que hace es proporcionar un camino alternativo con menor energía de activación. O sea, en palabras más simples, está facilitando el proceso, es lo que hace un catalizador. Y un ejemplo claro del uso de catalizadores en los automóviles es que permiten que los gases contaminantes transformen más rápidamente los compuestos menos dañinos. Y, por supuesto, también influye en la naturaleza química de los reactivos, ya que algunas sustancias tienen enlaces que van a ser más fáciles de romper a otras, y esto hace que pues las reacciones sean más rápidas. Y ahora bien, un término importante que también hay que dejar claro es la energía de activación. La energía de activación no es otra cosa más que el mínimo de energía que debe tener una partícula al chocar para que ésta produzca una reacción, ya que no todos los choques entre las moléculas van a ser efectivos y solamente aquellos que ocurren con la suficiente energía y la orientación adecuada van a generar un cambio químico. Y podemos visualizarlo como una colina como una colina que los reactivos deben escalar para transformarse en productos. Si la colina es alta, la reacción será lenta. Si es baja, va a ser más rápido. Esto es más o menos para que nos demos una idea. Igual, la teoría de las colisiones nos ayuda a entender esto mejor, ya que según esta teoría, las reacciones ocurren cuando las partículas chocan entre sí con la orientación y energía suficiente para romper los enlaces existentes y estos forman nuevos. Y esta teoría también nos explica por qué los catalizadores son tan importantes, ya que ellos reducen la altura de la colina energética, haciendo que las partículas logren reaccionar. Y otro concepto que va a ser esencial dentro de la cinética va a ser el orden de la reacción, ya que esto describe cómo la velocidad va a depender de la concentración de los reactivos y si duplicar la concentración de la sustancia duplica la velocidad, decimos que la reacción va a ser de primer orden respecto a la sustancia y si la velocidad se va a cuadruplicar, esta podría ser bien de segundo orden y así sucesivamente, a eso se refiere. Determinar el orden de una reacción no se hace de manera teórica, sino se hace mediante la experimentación a través de métodos gráficos o de análisis de datos que nos van a permitir predecir el comportamiento de una reacción bajo distintas condiciones. Y por último, tenemos los mecanismos de reacción. Un mecanismo de reacción va a describir paso a paso cómo los reactivos se van a convertir en productos y a menudo una reacción global que parece sencilla, en realidad ocurre mediante una secuencia de etapas intermedias. Identificar estas etapas nos va a ayudar a diseñar mejores catalizadores, a controlar la velocidad o incluso a evitar reacciones no deseadas. Y así es como la cinética de las reacciones químicas no solo dice lo que ocurre, sino también nos está diciendo cómo ocurre, cuán rápido ocurre y cómo podemos controlarlo. Por eso su estudio no se limita al laboratorio, se aplica en la industria alimentaria, en la farmacéutica, energética e incluso en procesos naturales como la fotosíntesis o inclusive el metabolismo celular. Hay reacciones en todos lados, como lo podemos ver. Vamos a entrar ahora sí en materia. ¿Qué es la cinética química? Bueno, ya vimos que la cinética química es la rama de la química que va a estudiar la velocidad de las reacciones, los factores que influyen en ellas. Esta ciencia va a buscar entender cómo y por qué los reactivos se transforman en productos, analizando la velocidad de reacción y los mecanismos mediante los cuales las moléculas están interactuando. También nos está diciendo cómo se reorganizan y cómo van a formar estas nuevas sustancias, ya que la cinética química examina
como las variables, como la concentración de los reactivos, la temperatura, la presencia de catalizadores y la superficie de contacto afectan con la rapidez que ocurre una reacción. Y además está buscando describir matemáticamente las reacciones entre la velocidad de reacción y estos factores, lo que nos va a permitir a nosotros como ingenieros predecir y controlar las condiciones óptimas para que las reacciones ocurran de manera eficiente en diversos contextos industriales, biológicos e inclusive científicos. Bueno, ¿qué factores afectan la velocidad de reacción? Pues ya vimos que el primer factor es la concentración de los reactivos. Vamos a ver cuál es su efecto. La velocidad de una reacción generalmente va a aumentar cuando la concentración de los reactivos aumenta. Y esto se debe a que con más moléculas presentes en el sistema, la frecuencia de las colisiones entre ellas va a aumentar, lo que va a elevar las probabilidades de que las moléculas reaccionen. Por ejemplo, en una reacción entre dos gases como cloro e hidrógeno para formar hidróxido de cloro, aumentar la concentración de cualquiera de los dos reactivos va a acelerar la velocidad de la reacción. Y por ejemplo, en la temperatura, a medida que aumentamos la temperatura, las moléculas van a adquirir más energía cinética y esto va a provocar que éstas se muevan más rápido y colisionen con mayor frecuencia y con mayor energía. Y solo cuando las moléculas van a tener la suficiente energía para superar esta barrera de energía de activación es que inicia la reacción. Y esta reacción igual se puede entender como una reacción de descomposición, por ejemplo, la del peróxido de hidrógeno, y el aumento de la temperatura pues va a aumentar esta liberación de oxígeno, ya que estamos aumentando pues la energía cinética de esta molécula. Otro factor que también influye son los catalizadores. Los catalizadores son sustancias que aceleran la reacción química al reducir la energía de activación, pero no se consumen durante el proceso, o sea, actúan como un intermediario que permite a las moléculas que reaccionen más fácilmente. También ya vimos que otra de las cosas que influye es la superficie de contacto. Por ejemplo, en las reacciones que involucran sólidos, si aumentar esta superficie de contacto entre los sólidos puede acelerar la reacción. Mientras más partículas de reactivo estén expuestas, mayor será la cantidad de colisión entre ellas. Y por ejemplo, al triturar un sólido como el cloruro de calcio en polvo, se va a aumentar esta velocidad de reacción con el agua, ya que expone mayor cantidad de esta sustancia. Vamos a ver aquí la ley de la velocidad y su relación con la concentración. Bueno, la ley de la velocidad describe cómo la velocidad de una reacción depende de la concentración de los reactivos. Y esta ley es fundamental porque nos permite predecir la velocidad bajo diferentes condiciones. ¿Y cuál va a ser su expresión general? Bueno, la ley de velocidad nos dice que velocidad va a ser igual a K por A a la M por B a la N, donde K es la constante de velocidad y A y B van a ser las concentraciones de los reactivos. M y N pues son los órdenes de reacción con respecto a cada reactivo. Bueno, ¿qué órdenes de reacción hay? Tenemos el orden de cero, que es la velocidad de reacción, es independiente de la concentración de los reactivos. ¿Qué quiere decir aquí? Que no importa la concentración de los reactivos, sino que la concentración va a seguir ese mismo orden. En el primer orden es cuando la velocidad de la concentración va a ser proporcional a la concentración de solo un reactivo. Y el orden o el segundo orden va a ser cuando la velocidad depende del cuadrado de la concentración de un reactivo o de la concentración combinada de varios reactivos. La constante de velocidad y su relación con la temperatura. Bueno, la constante de velocidad K no es una constante en el sentido estricto de la palabra, sino es un valor que varía con la temperatura. O sea, a medida que la temperatura aumenta, las moléculas van a tener más energía y la reacción se va a acelerar. Y aquí nos da la ecuación de Arrhenius. K va a ser igual a por E, que sería el factor de la frecuencia o probabilidad de colisiones por la energía de activación, que nos va a dar la energía de activación entre la constante de los gases por la temperatura en grados Kelvin, y es así como esta ecuación nos explica cómo el aumento de la temperatura puede incrementar la velocidad de reacción, ya que reduce la energía de activación y esto facilita las colisiones efectivas.
Mecanismo de reacción y etapas elementales. Bueno, cada reacción química compleja ocurre en varios pasos elementales. Un mecanismo de reacción describe estas etapas intermedias. Un paso elemental es cada paso que va a involucrar una de las colisiones entre las moléculas y tiene su propia constante de velocidad. La relación global es la combinación de todas estas etapas elementales y la velocidad total de la reacción. A es la velocidad constante de la etapa más lenta, conocida como etapa limitante. Por ejemplo, en la síntesis del amoníaco, a partir del nitrógeno e hidrógeno, es el proceso de Haber-Bosch, que tiene múltiples pasos, y esta etapa más lenta va a determinar cómo la velocidad total de la reacción. Y por ejemplo, aquí podemos ver cómo se cumple la regla de que tenemos la misma cantidad de reactivos, va a ser la misma cantidad de productos que van a salir, solamente que ya convertidos en otras moléculas. ¿Y cuál es el papel de los catalizadores? Pues bueno, los catalizadores son sustancias que aceleran las reacciones químicas sin ser consumidas en el proceso. Actúan reduciendo la energía de activación necesaria para que ocurra una reacción. ¿Y cómo funcionan? Pues bueno, al proporcionar una vía alterna con una menor energía de activación, esto significa que las moléculas van a reaccionar y pueden transformarse en productos con menos energía, lo que les permite reaccionar y que la reacción ocurra más rápido y a una temperatura más baja. Vimos que tenemos distintos tipos de catalizadores. Aquí tenemos catalizadores homogéneos y heterogéneos. Los homogéneos son aquellos que están en la misma fase de los reactivos en la reacción. Por ejemplo, si los reactivos son líquidos, el catalizador también va a ser líquido. En los heterogéneos son los catalizadores que están en distinta fase y generalmente los catalizadores heterogéneos son sólidos, mientras que los reactivos pueden ser gas o líquido. Y en conclusión, la cinética de las reacciones químicas es una rama fundamental en la química que nos permite comprender cómo y por qué ocurren las reacciones químicas a distintas velocidades. Este campo no solo se enfoca en medir la rapidez con la que los reactivos se convierten en productos, sino que también investiga los factores que influyen en esas velocidades, como la concentración de los reactivos, la temperatura, la presencia de catalizadores y la superficie de contacto. Además, la cinética nos ofrece una visión más profunda sobre los mecanismos a través de los cuales las moléculas se reorganizan para formar nuevos productos, lo cual es esencial para controlar y optimizar una amplia variedad de procesos químicos, y como en la industria, como en la biología. Uno de los aspectos más importantes de la cinética química es la ley de la velocidad, que nos proporciona una herramienta matemática para describir la reacción entre la velocidad de una reacción y las concentraciones de los reactivos. Y a través de esta ley podemos entender cómo la velocidad cambia a medida que varían las condiciones experimentales y cómo la concentración o la temperatura igual influyen en una reacción. Este conocimiento va a ser vital para poder predecir y controlar las reacciones químicas, permitiéndonos así diseñar procesos más eficientes, ya sea en un laboratorio o en una planta industrial, pues a la escala industrial. Bueno, chicos, espero que esta cápsula haya sido de provecho para todos. Les recuerdo mi nombre, yo soy el ingeniero Edgar Yacid Barrios Saucedo. Muchas gracias a todos, nos vemos en la siguiente cápsula.